Vamos a estar en esta mañana, mis hermanos, escudriñando de manera solemne el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 33 al 43, con el título de la predicación Ni arte y parte con las multitudes. Es el título de nuestra predicación del día de hoy. Y quiero que me acompañen en la lectura al Evangelio de Juan, capítulo 12, del verso 33 al 43, dice la Escritura de la siguiente manera. Por tu Espíritu Santo somos guiados, Señor. Dice el verso 33, y decía esto, refiriéndose a Cristo, decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasaba? No creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, de Cristo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Y amén, que así sea. Muy bien, mis hermanos, esta porción del Evangelio de Juan es una porción muy importante y permítame introducirla con una frase del célebre periodista, profesor, humorista y escritor literato Mark Twain. El literato Mark Twain dijo una frase muy célebre que es la siguiente. Además es relevante al pasaje de Juan 12. Mark Twain dijo, cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es necesario hacer una pausa y reflexionar. Y es relevante esta frase, mis hermanos, del literato norteamericano Mark Twain, porque aquí hay una mayoría de personas en el contexto de Juan 12. Observamos a las multitudes de un pueblo judío a la puerta de la ciudad de Jerusalén gritando horas antes, el día anterior, cuando ven a Jesús entrar en un pollino de asna. Las mayorías, como dice Mark Twain, las multitudes gritaban, Jesús, eres mi Mesías. Como gritan muchos hoy, Jesús, eres mi Dios. Pero en realidad, estas multitudes le veían a Jesús en sus corazones muy diferente al Mesías anunciado en la Escritura.
Quiero recordar quién es ese Mesías anunciado en la Escritura a través del profeta Zacarías, que en el capítulo 13, verso 1 nos dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Y aquí está el propósito de la venida del Mesías. Esto lo conocían las multitudes: para purificación del pecado y de la inmundicia. Este es el propósito de la entrada de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Venir a reconciliar a un pueblo y una nación de la enemistad que tienen con el Padre por el hacer pecado. De igual manera, mis hermanos, Zacarías 13:1 nos ofrece el propósito de Cristo no solo para Jerusalén, sino para el mundo entero. Una reconciliación, purificación del pecado y de la inmundicia. Diga conmigo, inmundicia. Es una palabra fuerte utilizada por Dios mismo. Un mundo que, valga la redundancia, es inmundo, es perverso a los ojos del Padre y necesita ser purificado y limpiado. ¿Y cuál es el punto acá, mis hermanos? Mark Twain nos dice: cada vez que se encuentre usted en la de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Esa pausa no se la tomaron los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Multitudes que ignoraron el propósito de la venida del Mesías: purificar, reconciliar, perdonar, quitar la inmundicia. Y más bien vieron en sus corazones, decidieron voluntariamente ver al Mesías, a Jesús, no como un reconciliador, como dice el profeta, sino más bien como un Mesías con palabras bonitas, un terapeuta de traumas terrenales. Ellos no quisieron ver a Cristo como el purificador de la inmundicia porque no se veían inmundos. Más bien en su corazón vieron a Jesús como un terapeuta de traumas terrenales, un Mesías materialista. Ellos veían a Jesús entrando en el pollino, lo veían en sus mentes como el Mesías materialista que venía a satisfacer mis necesidades materiales. Veían en Jesús, en su corazón, a un suplidor de economía abundante, de riquezas, un Señor y Salvador, sí, pero de problemas económicos, políticos o emocionales. Veían en Cristo no un reconciliador y purificador por la inmundicia, sino más bien aquel que traería a ellos, como dice la profecía de Zacarías, un manantial abierto pero de billetes. Eso es lo que veían ellos en su corazón. Desde su óptica interpretaban a Cristo de esa manera. Aquel que traería un manantial abierto de negocios y de bienestares terrenales. Llegó nuestro Mesías, el que entra en un pollino y batiendo palmas, con gozo y alegría le daban la bienvenida a ese Mesías distorsionado en sus cabezas. Pero permítame entrar en el desarrollo de la exposición del pasaje, porque escudriñaremos a continuación, en este pasaje ya leído, analizaremos dos grupos de personas con dos contextos diferentes. El primer grupo de personas es un grupo que son multitud, y tiene en este contexto un cambio de expectativas. Les cambia la expectativa. Este es el primer grupo. Al escuchar a Jesús hablar, les cambia la expectativa. Y miraremos otro grupo de personas que no tienen un cambio de expectativas, sino que son devotos a la aprobación. Esos son los dos grupos que vamos a encontrar o encontramos aquí en el desarrollo del texto. Una multitud, por un lado, que cambia sus expectativas al escuchar a Jesús hablar. A continuación vamos a mirar qué fue lo que dijo Jesús que hizo que esta multitud cambiara sus expectativas sobre Jesús. Pero también hay otro grupo más reducido
que son devotos a la aprobación del hombre. ¿Quién es ese primer grupo, mis hermanos? ¿Qué sucedió con estos dos grupos? En primera instancia, el grupo que tiene un cambio en sus expectativas. Grupo número 1, quienes sufren un cambio en sus expectativas. Están en el verso 33 al 41. Y es que dice el verso 33 al 41 en este primer grupo que cambia sus expectativas. Quiero que lo vean el 33. Si no estoy mal, permítame. Dice acá, verso 33. Y decía esto, ¿qué les está diciendo Jesús previamente? Que va a morir, ¿sí o no? Jesús les dice, voy a morir. Y en verso 33, después de que les dice que va a morir, dice el 33, decía esto que va a morir, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y la gente le respondió, ¿cómo? Pero si nosotros hemos escuchado que el Cristo va a permanecer con nosotros, se va a sentar en el templo, va a ser político. ¿De dónde lo habían escuchado? Eso no lo escucharon de la Biblia, porque la Biblia dice en Zacarías que Él viene a perdonar pecados, no a ser un político. Ellos le dicen a Jesús, pero si nosotros escuchamos que usted va a ser nuestro Mesías, pensando ¿en quién? ¿En un Mesías político? Y aquí hay un cambio de expectativa. Un día anterior le estaban recibiendo como Mesías político. Y aquí les cambia la expectativa. Esa persona que habían idealizado a las multitudes, que les iba a mejorar la economía, que les iba políticamente a liberar del yugo opresor del Imperio Romano, les está diciendo, yo me voy a morir. Y les explica de qué muerte va a morir. Entonces ellos cambian sus expectativas. Cambian sus expectativas. Es decir, ¿cuál era la expectativa que tenían? Permítame insistir. Esperaban, como lo mencionamos al comienzo de la predicación en la introducción, esperaban de Cristo un psicólogo, un economista, un político. Estaban llenos de gozo. De su corazón, honestamente, lo recibieron con gozo el día anterior porque ellos confiaban que Jesús era el Mesías no bíblico, sino el Mesías que la Mishnah y los fariseos habían interpretado y les habían transmitido esa enseñanza. Recuerde que los fariseos, a través del comentario rabínico, veían en Jesús a esa persona política. Por eso cuando Jesús les dice, yo soy el Mesías, pero me voy a morir por el perdón de sus pecados. Mi muerte traerá purificación del pecado y de la inmundicia. Ellos no lo entienden y cambian sus expectativas. Es decir, ahora ellos dejaron de creer. Y es que nunca creyeron en Jesús como el perdonador y reconciliador por el pecado, porque no se sentían enemigos de Dios. ¿Por qué dejaron de creer? Dejaron de creer no en el Mesías Salvador de condenación eterna. Dejaron de creer en el Mesías político y libertador. Ya no podían creer en Jesús porque el mismo al cual habían idealizado como aquel libertador político les estaba diciendo que iba a morir. Y aquí observamos el cambio de expectativa, mi amado hermano. En primera instancia vemos una multitud que no cree desde la fe salvadora, sino que tiene una fe muerta, es decir, una fe y una confianza, una esperanza en un Dios, o mejor, en un Jesús, pero en un Jesús que solucionará sus problemas terrenales. Ahora ni siquiera creen en ese Jesús. Ya no creen en Él. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice el versículo ahí. Lo dice el versículo 37. Mire, lea conmigo el 37. Dice ahí, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían en Él. Ya cambió su expectativa. Yo no sé si usted está comprendiendo esto, mi hermano, pero esta gente día atrás, el día anterior, estaba recibiendo a Jesús, mi Mesías, mi Dios, bueno, mi Salvador, no mi Dios, mi Salvador, no lo veían como Dios. Y ahora ya no creían en Él. Ya no creen en Él, ni siquiera como político.
como Mesías terrenal. Sus expectativas han cambiado. Ya no creen, por más milagros, señales y prodigios. Como lo dice el verso 37, Jesús realizó varios milagros, pero aún con ello dejaron de creer, pues la fe de estas multitudes, una fe muerta, evidencia dos situaciones particulares. En primera instancia, ven a Cristo como un Cristo anunciado de manera distinta a la Escritura, ¿no? Y en segunda instancia se aferran al pecado, a las obras de su carne. Ellos no quieren entender, mis hermanos, que son inmundos. Además, tampoco quieren ver a Jesús como el perdonador, el reconciliador, el purificador del pecado. Ellos más bien querían ver a Jesús desde otra óptica, y al escuchar al Señor decir que va a morir, ya no creen. Ni siquiera creen en Él ya ahora como Mesías libertador, política y terrenalmente hablando. Estas son las multitudes. Este es el primer grupo. Personas que no están cómodas con el mensaje de Cristo, de su evangelio, y tampoco están dispuestas a renunciar a su estilo de vida, a su ego, a su idolatría y a su pecado. Estas personas aman su pecado, mis hermanos. Estas multitudes acá aman su pecado. Jesús, no nos hable de pecado, háblenos de que usted se va a sentar en el trono de la ciudad de Jerusalén, en el templo, y va a legislar con milagros, señales y poderes, con caballo y espada. Va a salir y nos va a dar una vida terrenal mejor. Y Jesús les dice, me voy a morir. La gente, imagínense la cara de esta gente. Pasaron del gozo al desaliento. Y dice la palabra aquí en el verso 36 que el Señor, después de hablar estas cosas, se fue y se ocultó. ¿Por qué se ocultó? Porque el Señor conoce el corazón de estas personas y Él sabe que más adelante, días más adelante, ellos van a gritar, crucifíquenlo. Nunca amaron a Jesús. Querían ver en Cristo lo que ellos concibieron ver. Y quiero que piensen en las personas del tiempo presente. Porque así como sucede en las multitudes de Juan 12, sucede al día de hoy. Muchas personas idealizan en Jesús, no al Cristo que anuncia la profecía de Zacarías, porque no se ven inmundos. Perdón, es que yo no soy malo, yo soy bueno. Perdón, es que yo no soy pecador, yo soy hijo de Dios. Perdón, yo no soy inmundo, a mí respéteme, yo soy un príncipe de Dios. Y como soy príncipe, Jesús viene como Mesías a sentarme en el templo y a darme a la mesa riquezas como príncipe, como rey. A eso vino Jesús. Yo soy su príncipe, yo soy su pueblo escogido. Y a mí Jesús, mi Mesías, viene a sentarme con Él, a ponerme anillo de oro, a darme un castillo, un palacio con un príncipe o una princesa. Esas eran las expectativas de Juan 12 y son las expectativas del mundo al día de hoy. Pero se encuentran con un Mesías que te dice y le dice a las multitudes y le dice al mundo, perdón, usted ni es un príncipe, ni es una princesa, ni es hijo de Dios, sino que está inmundo. Es pecador y hede. Su olor, su pecado es olor inmundo. Es trapo de inmundicia. Y usted no se sienta en la mesa. Usted debe arrepentirse de su pecado. Las multitudes se decepcionan y se retiran. Mejor, se retira Cristo. Porque estamos en qué contexto, en la fiesta de la Pascua, del Pesaj. Cristo se retira. Y a pesar, dice el verso 37, de sus milagros, de sus señales, mis hermanos, ellos dejaron de creer. Por eso dejan de creer. Ahora, mucha atención a lo siguiente. Ellos nunca creyeron en realidad. Es decir,
Cuando la Biblia nos enseña acá que dejaron de creer, está haciendo referencia a que nunca tuvieron fe salvadora. Para poder comprender esto mejor, están las palabras de Cristo en otro momento, Mateo 13:22, aquí en la pantalla aparece. Porque es que cualquier distraído dice, entonces creyeron, pero luego dejaron de creer. No. Miren lo que dice Jesús en Mateo 13:22, refiriéndose a la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, ¿quién es el que está sembrado entre espinos? Mire, escuche esto. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo, mis hermanos? El amor al dinero. Muy bien, Andrea, la comodidad material. Ese es el afán de este mundo. Este mundo se desvive por lo material. Este mundo se desvive por las riquezas, por el dinero, por las compras, por el shopping, por lo material. Y dice Jesús, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué está pasando aquí? Este pasaje es paralelo a Juan 12. Cristo se está refiriendo a las multitudes que cambiaron sus expectativas. ¿Por qué? Porque las expectativas de esta gente, ¿cuál eran? Aquí están descritas. Materialismo, riqueza. Yo busco a Dios para que Dios me dé prosperidad material. Y para eso tienen a los falsos profetas que les enseñan todo el tiempo eso. Eran los fariseos. Los fariseos le enseñaban a las multitudes en Juan 2, en la fiesta del Pesaj, que el Mesías vendría a traerles economía estable, que venía a prosperarlos económicamente. El falso evangelio de la prosperidad no es nuevo. Yo me atrevería a decir que aquí ya está presente en el corazón de los fariseos. Ellos querían ver en Dios y querían ver en Jesús un economista, un materialista, y por eso les cambia la expectativa, porque esa figura de Jesús les dice, yo voy a morir en la cruz. Se decepcionan. Yo vine a esta fiesta, a este Pesaj, yo vine a esta congregación religiosa para que me hablaran de que yo soy una persona que va a ser prosperada. Y miren lo que dice Mateo 12. Este es el que fue la mala tierra. ¿Por qué es mala tierra? Porque oyó la palabra, pero el engaño de este mundo y de las riquezas ahogaron la palabra. ¿Cuál palabra, mis hermanos? Esta palabra, el pecado y la inmundicia. Eso fue ahogado en las mentes de ellos. No entendían que eran pecadores. Ahora continuemos aquí porque mire lo que continúa diciendo Mateo 13:12, pasaje paralelo. Dice, se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? La Biblia se hace infructuosa porque no da fruto. Porque los espinos, ¿qué son los espinos? Las riquezas, o como dice ahí, el afán de este siglo, ahoga la palabra. Mas el que ha sido sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Por qué la entiende? No solo la entiende, da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Y aquí no está hablando de dinero, mis hermanos, como lo descontextualizan los falsos profetas. Está hablando de un fruto referente a una vida santificada, transformada. Las obras de la ley moral, muy bien. Y mire que al 100, al 30, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el punto de comparación? ¿Cuál es el paralelo entre Mateo 13:22 y Juan capítulo 12? Que estas multitudes dejaron de creer, ¿se observa? Pero la verdad es que nunca creyeron, nunca recibieron el don de la fe salvadora. Porque la fe es un don y los dones son irrevocables. La fe es un don de Dios y los dones son irrevocables. Es decir, estas personas nunca creyeron de verdad. Aunque recibieron la palabra y aparentemente el día anterior, Juan capítulo 12, ¿qué ocurrió cuando Jesús entró en el pollino de asna?
parecían creyentes, ¿no? Y de hecho dice que creían, pero era un creer, era una fe muerta. La fe de Santiago. Santiago capítulo 4, 2, capítulo 2. Una fe muerta. Parecían ser creyentes, pero el deseo de la riqueza, el deseo del afán del siglo presente, la concupiscencia materialista, ahogó la palabra. Es decir, no pudieron, a pesar de que vieron las señales de Cristo, escucharon el evangelio de la boca de Cristo, les pudo más el amor al dinero. Jesús, no me hable de pecado, no me hable a mí de arrepentimiento, no me diga que yo no soy la princesa de Dios, el príncipe de Dios, que debo estar en la casa del rey. No me diga que yo soy expulsado de la casa del rey por mi pecado. Yo me quiero ver adentro de ahí. Decían ellos, y el Señor les dice, no, arrepiéntanse. Su manera de interpretar la Escritura materialista, esa fijación por una prosperidad material, por una libertad política, ahogó la palabra. Dejaron de creer, cambiaron sus expectativas. Espero estar haciéndome entender, mis hermanos, ¿qué significa esto? Que las expectativas que tenían de Cristo, como que, mírenlas acá, como aquel que iba a traer riquezas, y el afán del siglo presente se les cayó. ¿Por qué se les cayó? Porque Jesús se presenta como la luz del mundo. Mira, ahí lo dice, está en rojo en mi Biblia, versículos, perdóneme, está en versículo, veamos el versículo 35, 34, le preguntan al Señor, le respondió la gente, ¿qué? Nosotros hemos oído de la ley. ¿Quiénes enseñaban la ley? ¿Sí que no dice la hemos leído? Esa gente ni leía la Biblia. Ellos la oían. ¿De quién la oían? Del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Los hijos de su padre el diablo, porque en las obras de su padre el diablo quieren estar. ¿Se acuerda quién le dijo eso a Jesús? A los fariseos. Hemos oído de la ley de los fariseos que el Cristo permanecerá. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el enviado, el Mesías, permanecerá para siempre. Yo le había enseñado a la gente que ese Mesías vendría en caballo blanco con un ejército y se sentaría en el trono, en el templo. Por eso al día de hoy alguna rama del judaísmo quiere construir el templo. Otros no quieren otro templo. Y ellos se dividen ahí. Entonces unos dicen, si construimos el templo hoy, vendrá el Mesías. Y otros dicen, no, si construimos el templo no viene el Mesías. Porque todavía se aferran al comentario rabínico de que el Mesías para ellos es una persona dadora de riquezas y estabilidad terrenal. Y eso ha ahogado la palabra. Por eso no creen, mis hermanos. Y mire lo que dice más adelante, por favor, léalo usted. Versículo 35. Dice el verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre ustedes. Anden, arrepiéntanse, les está diciendo. Arrepiéntanse, vengan a la luz para que no los sorprenda las tinieblas. Perdón, ¿qué les está diciendo parafraseado ahí? ¿Por qué necesitan la luz? Porque están en tinieblas, Señor. El Señor les está predicando el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Él les está diciendo, tú no eres ninguna princesa ni ningún príncipe. Y tú no te mereces ninguna honra. Tú te mereces la condenación eterna por tus tinieblas. Ven a la luz, ven a Cristo, ven a mí, les está diciendo. Mientras puedan, vengan, les dice el Señor. Verso 36, entre tanto tienen la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Él les está diciendo, ustedes están en tinieblas, en religiosidad, buscando dinero, buscando pactos, buscando economía, buscando la plata. Están mal, tienen una mala interpretación de la Biblia.
No porque la lean, ni siquiera leen la Biblia, la oyen de otros. Están en tinieblas porque ustedes no acceden a la palabra, pero yo soy la palabra andante, encarnada. ¿Se acuerda de Juan capítulo 1? Él es el Logos. Cristo es el Logos, el Verbo, la palabra encarnada. Jesús les está diciendo, vengan a mi palabra, vengan a mí. Escuchen mi palabra. Usted está en tinieblas. Usted me ve a mí como un proveedor de dinero, pero yo les soy su proveedor de perdón y reconciliación. ¿Y sabe qué pasa? Se molestan, se decepcionan y sus expectativas cambian. Tremendo, ¿no? Ahora, mucha atención acá. Esto es carne pura. Aquí aparece la dicotomía entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. ¿Por qué? Esto es un misterio. ¿Por qué? Porque Dios llama aquí al arrepentimiento a través de Cristo. Usted está en tinieblas, venga a la luz, arrepiéntase, ¿cierto? Está la responsabilidad del hombre de arrepentirse, pero está la soberanía divina. Ellos no creyeron, ¿sí o no? No se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Para que se cumpla la soberanía de Dios. Y aquí está, y lo dice ahí. Por favor, lea conmigo. Versículo 38. Ellos no creyeron, ¿para qué? Verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Se está refiriendo a Isaías 6:10, que dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta. Otra pregunta, ¿quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Respuesta, por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice el 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Tremendo, mis hermanos, aquí está la soberanía de Dios. Primero el Señor los invita desde su responsabilidad a que entiendan que están en tinieblas, a que entiendan que su manera de interpretar la Biblia es materialista, terrenal y arrogante, a que se vean como pecadores, enemigos de Dios, que es lo que somos todos los hombres sin Cristo, y que vengan al arrepentimiento, lloren su pecado. Eso se le llama teshuvah en hebreo. Hagan teshuvah, les dijo Jesús, arrepiéntanse. En griego se llama metanoia, hagan metanoia, arrepiéntanse. Pero ellos, en vez de arrepentirse, desde su responsabilidad dejaron de creer. ¡Qué fastidio ese Jesús! Yo quiero es que me hable de dinero. Yo quiero es que me dé 5 tips para ser rico. Yo quiero es que me diga que yo soy una princesa. Yo quiero que me diga que el rey me ama mucho y que soy su consentido. Y viene a decirme que estoy en tinieblas, que soy pecador y que me arrepienta. No, dejó de creer. Eso fue lo que sucedió. Pero ¿qué dice la profecía de Isaías, mis hermanos? Aquí está la soberanía de Dios. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios, verso 40 dice, cegó Dios los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón. Es decir, es soberanía de Dios lo que está sucediendo. Es soberanía de Dios lo que está pasando. Del verso 37 al 41 se revela el tremendo misterio, el paralelo entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Y atención a esto, escúcheme por favor. Esto no quiere decir que la ceguera ocurrió impuesta por Dios, es decir, sin la voluntad, o mejor, contra la voluntad de ellos. No podemos caer en ese mal entendimiento de la Escritura. Que Dios haya endurecido el corazón de ellos no quiere decir que Dios voluntariamente, mis hermanos, los cegó contra la voluntad humana de ellos.
Lo que quiere decir esto, mi amado hermano, es que ellos voluntariamente escogieron el mal, rechazaron a Dios y por ende soberanamente Dios los rechazó a ellos. Aquí está el misterio de la dicotomía o del paralelismo entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. ¿Ellos escogieron voluntariamente el mal? Sí. ¿Rechazaron a Dios voluntariamente? Sí. Por ende, soberanamente Dios los rechazó a ellos. No es como, pobrecito Dios que lo rechazaron los hombres. No, soberanamente Dios rechazó a estas personas. Es soberanía de Dios que esto suceda. Él no solo sabe que lo van a rechazar, sino que Dios lo decreta para que así suceda. Entonces tenemos aquí el primer grupo, que ¿quiénes son este primer grupo de multitudes? O como dice Mark Twain, las mayorías, ¿no? ¿Se acuerda la frase introductoria de Mark Twain? Voy a volver a leerla porque es que es muy buena. Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Aquí la gran mayoría estaba en esta condición, no creyeron. Pero ojo, un cambio de expectativas. ¿Cuál fue el cambio de expectativa? Ya ni siquiera veían a Jesús como un político libertador, sino que ya, entonces mátenlo. Como dicen, entonces muérase. Ese era el corazón de ellos. Y literal, cuando el gobernador romano pone un ladrón, de verdad, ese ladrón, ¿cómo se llamaba el ladrón? Barrabás. Ese ladrón representa a la humanidad. Como dice el himno nacional, la humanidad entera que entre cadenas gime. De verdad, ese Barrabás es el mundo injusto y Cristo es el justo. ¿Y qué hace el mundo? Legitimiza a ¿quién? A Barrabás. Y por eso Barrabás Barrabás no las cree. Eso se sentía ya como... ¿Por qué? Porque aunque el mundo sabía que Barrabás era semejante personaje, el mundo se ve identificado con Barrabás. Maten al justo, como dice el cantante de salsa, que es cristiano, ¿no? Que suelten a Barrabás, pedían los fariseos. Maten al justo, al Cristo. Entonces muérase Jesús. Ahí lo están como castigando, ¿no? Como usted no nos quiso libertar con todo el poder y señales que hacía, no quiso libertarnos política, entonces muérase. Mátenlo, mátenlo. Ese es el odio que tiene el hombre natural contra el Mesías que Dios envió, la luz del mundo. A mí no me venga a decir que soy pecador. Muérase. Si no me va a dar plata, muérase. Si no va a prosperar mi negocio, muérase. Si no me va a decir que soy una princesa y que soy hijo de Dios, sino que soy enemigo de Dios, mejor muérase. Esa es la actitud que tienen las multitudes ante la luz del mundo. Y esto es soberanía de Dios. La profecía de Isaías se cumplió. Dios los endureció. ¿Qué significa que Dios los endureció? Ya lo hemos aprendido con la analogía de Faraón. Dios los dejó en su estado natural. Ahora, aquí hay un segundo grupo, mis hermanos. El primer grupo cambió sus expectativas, ahora muérase. El segundo grupo lo vemos en el verso 42 al 43. Léalo conmigo, por favor. Dice el verso 42 y 43. Con todo eso, ¿qué pasó? Mire esto. Aún de los gobernantes, aquí está el otro grupo, muchos creyeron en él. Diga conmigo, muchos. Otra vez, multitudes, ¿no? O bueno, muchos por lo menos. Muchos creyeron en él. Cualquier distraído dice, ay, hubo salvación. No, mire, ponle cuidado. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Alguien que no se acerque con detenimiento a la escritura y con hermenéutica pensará, bueno, estos son cristianos, pero son de puntos que ahí luchan. No, este segundo grupo, mis hermanos, representa a los devotos por la aprobación. ¿Ok?
son devotos por la aprobación. También hay fe muerta, están muertos, ¿ok? Pero, ¿qué diferencia tiene este grupo al anterior? ¿Cuál es la diferencia? En común tienen que creen muertos, o sea, tienen una fe muerta, no son salvos, no son hijos de Dios, no aman al Señor. Creyeron, pero desde su fe muerta, tienen en común. Pero ¿sabe qué tienen de diferente? Que los que cambiaron sus expectativas, mis amados hermanos, a diferencia de estos que son devotos por la aprobación, los que cambiaron sus expectativas nunca creyeron en Cristo como ¿quién? Como purificador, perdonador, reconciliador con el Padre. En cambio estos, de alguna manera sí lo entendieron. Estos tipos no veían como la multitud anterior a este Mesías, no lo veían como materialista ni como político, sino que estos tenían de alguna manera una comprensión un poco distinta del mensaje que viene a traer Jesús. Es decir, estos creyeron, veámoslo otra vez, verso 42, dice: con todo y esto algún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, estos creyeron, pero es que por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados. Sí, como el joven rico. Ay, tú eres el Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Como que sí comprendo que tú no eres un político, sino que eres un Mesías enviado del Padre a restaurarme mi relación. Ellos sí entendían el propósito del Mesías en Zacarías. Ellos sí entendían que Cristo es un manantial abierto para la purificación del pecado. Pero con todo y eso, mis hermanos, amaron más al mundo. Todavía peor, ¿sí o no? Los otros ni siquiera entendían el concepto del Mesías, lo veían como una figura materialista, como lo ven muchos hoy al siglo XXI. Pero este otro grupo, tal vez por ser fariseos, tenían una aproximación más cercana a la Escritura. Recuerden que el grupo anterior oía la Biblia, estos la leían. Estos dijeron: hijo, ¿se acuerda que Zacarías dice que en un pollino de asna profetiza entrará el Mesías? Este grupo empezó a atar caos. Y este puede ser el Mesías. Este es el Mesías, purificador de la inmundicia, pero con todo y ello, no lo amaron. No lo amaron. ¿Por qué no lo amaron? Porque son devotos a la aprobación. Este otro grupo está conformado, también como el anterior, por muchas gentes. Sí, también creyeron de una forma diferente, pero no amaron a Dios. Pues amaban más al mundo, su estatus. Vea, escuche esto. ¿Cuál es la razón del verso 43? Dice el verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este viene a perdonar pecados, pero ¿por qué no amaron a Jesús? Porque amaron más el mundo, amaban más su estatus, su barrio. Acuérdense que por ser fariseos gozaban de privilegios, económicamente hablando, eran privilegiados. Ellos amaban su estatus, su estilo de vida, su ego. Y si digo que Jesús, si reconozco, es que aún Nicodemo estaba en el debate ahí todavía. Vea que Nicodemo acá no se paró, no se puso en pie y dijo: no, espere, no. Hasta Nicodemo estaba en su debate. Vea otra diferencia, observe otra diferencia entre los devotos a la aprobación, que es este segundo grupo, y el primero. El primer grupo no tenía dinero, eran pobres, eran oprimidos, la mayoría del pueblo. Por eso esperaban a un Mesías que los libertara de pobreza. Este grupo tiene recursos, son de la élite farisea. Estos no esperaron a un Jesús que los libere de pobreza porque tienen plata. Viven en el barrio de los fariseos. Por eso tal vez podría ser una especulación de que entendieran un poco mejor la situación, el panorama. Eran más preparados, eran más conocedores y tenían mejor comodidad.
Estos no esperaban a un Mesías materialista porque ellos materialmente estaban cómodos. Lo que pasa es que amaron esa figura materialista, al igual que el grupo anterior, y no querían perderla. Aceptar a Cristo significaba perder su comodidad terrenal. Por eso amaron más esa comodidad terrenal. A pesar de que entiendo que este Mesías no viene, a diferencia del grupo anterior, a ser político, sino que tiene un propósito de purificación de pecado y de inmundicia, con todo ello yo prefiero como estoy. Amo mi condición, amo el mundo en el que vivo. Ese es el punto de diferencia, el punto de inflexión. Este otro grupo no espera de parte de Cristo a un Mesías libertador de su pobreza o de opresión política y social, porque no están siendo oprimidos, son los opresores. No son la clase popular, son la élite. Tienen estatus social, tienen comodidad material. Estos creen que Jesús puede ser el Mesías, pero con todo y ello no lo aman. Porque entienden, han escuchado el mensaje de Cristo y entienden que tienen que renunciar a su estatus de fariseos. Y ellos ponen en la balanza, o seguir a Cristo, renunciar a mi economía, a mi comodidad y amarlo, o seguir como estoy. Uy, no. Ellos toman una decisión, amar más. Y ahí lo dice el verso 43, léalo por favor conmigo. Porque amaban ¿qué? Más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman más el mundo que a Dios, por eso no se hacen sus discípulos, porque no aman a Dios, aunque creen posiblemente que Jesús, a la luz de la Escritura, es el Señor y Salvador. Con todo ello dicen, no. Yo me aferro al amor que tengo por mi mundo, porque me gusta el mundo, porque me gusta vivir así, porque me gusta el barrio, porque me gusta la plata, porque me gusta la comodidad, porque me gusta que los religiosos fariseos y los políticos me aplaudan. Y aquí viene la aplicación, bueno, ya casi viene la aplicación personal, esperen, aguante un momento, porque es que se plantea una pregunta. Los dos tienen algo en común, el amor al mundo, ¿sí o no? El primer grupo, el que cambió sus expectativas, las cambió ¿por qué? Porque amaba al mundo. Y ellos, aunque están pasando un mundo difícil, un momento de opresión y todo, como el pueblo de Israel en Egipto, con toda la opresión, amaban eso. Amaban ese mundo, porque en ese mundo nadie les dice que son pecadores, porque en ese mundo de Egipto nadie le dice que está mal su idolatría. Estoy cómodo. El pueblo de Israel le dice a Moisés, venga, pero es que en Egipto comíamos mejor. Eso es mentira. Lo que está queriendo decir es como que nos gusta más el mundo, ¿cierto? Ahora, el grupo número 2 también ama su mundo, y con mayor medida, porque estos están más privilegiados en su mundo. El grupo anterior está oprimido, pero espera un Mesías que le potencialice el mundo. El grupo segundo ya está en el lugar que quisiera estar el primer grupo y no lo quiere perder. ¿Cierto? Amor al mundo. Y la pregunta aquí, una pregunta orientadora, ¿de qué lado podrían estar los cristianos verdaderos, los discípulos 12? Marta, María, Lázaro, ¿de cuál de los dos bandos? ¿Del que cambió sus expectativas o del que es devoto por la aprobación? Y la respuesta es de ninguno de los dos. No puede estar el verdadero cristiano, no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque los dos grupos anteriores son amantes del mundo. Ahora quiero que me preste mucha atención. Aquí vamos a entrar a la aplicación personal. El verdadero cristiano no puede estar en ninguno de estos dos grupos anteriores, por una sencilla razón. Miren lo que dice Jesús en Mateo 13, verso 22. Léalo conmigo. Dice, espere, discúlpeme. En Juan 17, 15. Mire este pasaje tan revelador. Yo les he dado tu palabra. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Le dice al Padre. Está orando con el Padre. Le dice, Padre, yo les di tu palabra.
Uy, tremendo. Yo les di tu palabra y el mundo los aborreció. Espera un momento. ¿Cuál es el común denominador de los dos grupos que hemos estudiado aquí? Amor al mundo, ¿sí o no? Y aquí Jesús habla de un tercer grupo, sus discípulos, y le pide al Padre por ese grupo de discípulos, le dice al Padre: Señor, yo les di tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, los discípulos no entran en la categorización de ninguno de estos dos grupos anteriores. Los verdaderos discípulos no somos devotos a la aprobación. Es que yo porque me apruebe mi familia, es que yo porque me apruebe mi jefe. Entonces, no, el verdadero discípulo no tiene devoción por la aprobación del hombre. No ama el mundo. El verdadero discípulo no tiene un cambio en sus expectativas porque tiene una correcta expectativa de Cristo. Estas personas, dice acá el Evangelio, que Jesús dice: yo no soy del mundo, el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ojo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí hay algo importante, mis hermanos. Nosotros debemos aprender un principio indispensable. ¿Cuál es ese principio? Aunque nosotros no somos del mundo, el Señor no ruega que nos quite del mundo. Es decir, aunque nosotros no hacemos parte de estos dos grupos anteriores, tenemos que estar aquí. Es soberanía de Dios que vivamos en el mundo. Ahora, ay, Dios mío, ¿cómo así? Es decir, mis hermanos, que aunque no somos del mundo, tenemos que vivir en este contexto y aprender a vivir en él, a sobrellevar la estadía temporal en este ecosistema llamado mundo. Mis hermanos, el problema no es el mundo como tal, sino el sistema del mundo. Es decir, el verdadero cristiano tiene que aprender, versículo 15, a no desear quitarse del mundo. Y es que ahí podemos caer en legalismo. ¿Qué le pasa al legalista, al discípulo legalista? ¡Ah, qué fastidio! Las multitudes que ven a Jesús como un político. Y qué fastidio los fariseos que aman la aprobación y yo prefiero entonces salirme del mundo. No, mis hermanos, el verdadero cristiano, el creyente, nosotros, su iglesia, debemos aprender a vivir Juan 17:15. No quitarnos del mundo, pero tampoco contaminarnos con el mundo. Ese es el reto. El llamado es a no vivir mortificado, porque es que como yo no soy de este mundo, entonces caigo en el legalismo. Es decir, entonces yo voy prevenido por el mundo, amargado, ya no disfruto de nada, ya no comparto con nadie, soy un hongo, porque es que el mundo... Y entonces no estudio porque me contamino, no trabajo, no salgo, no comparto, el mundo me contamina y confunde las cosas, cae en legalismo. ¿Cómo debe vivir el verdadero cristiano? Mira, aquí está. No son del mundo, verso 16, léalo conmigo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos. En tu verdad, tu palabra es verdad. Ojo. El llamado que nos hace el Señor, y aquí entro en la aplicación personal del pasaje, es a vivir en santidad dentro de este mundo, no fuera del mundo. Amén. No se deje robar la palabra de Dios. Venza su cansancio, mi hermano. Escúcheme con atención lo siguiente. No solamente algunos cristianos caen en legalismo, sino que otros caen en el otro polo, el antinomianismo o el libertinaje. Y entonces se enamoran del mundo, como le pasa al grupo 2 aquí, ¿no? ¿Adictos a quién? El grupo 1 es legalista, el grupo 2 es antinomianista. Increíble. Es libertino. ¿Por qué? Porque ama el mundo en el cual vive. Yo amo este mundo y
Lo amo tanto que me entrego al mundo voluntariamente. Ahí no cabe el creyente verdadero, el cristiano, el verdadero discípulo de Cristo. Ni debe ser legalista, ni debe ser libertino. Está llamado a ser santo, apartado. Aunque vive en este mundo, no se deja contaminar. Y aquí viene, esto es importante, mis hermanos, la aplicación personal en 3 partes. La primera de ellas, ojo a esto, 3 aspectos que debemos aprender. ¿Qué significa estar santificado en medio de este mundo? Y eso tiene 3, digámoslo de esta manera, tiene 3 aspectos. La santidad tiene 3 aspectos importantes. El primero, quien está santificado como verdaderos cristianos, aplicación personal, ustedes y yo en este contexto, mis hermanos, quienes hemos venido a la luz por gracia, debemos ser devotos a su ley, número 1. A eso se refiere con santificado. A eso se refiere, mi amado hermano, con amar a Cristo, a diferencia del que ama al mundo. El que es santificado, el que ama a Cristo, primeramente es devoto a su ley. ¿Cómo así? Ama la ley moral. Quiero ser aquí un poco, quedarme un poco acá. ¿En qué sentido, mis hermanos? Ser santo es estar atento a no participar de las obras de las tinieblas, las obras promovidas por este mundo. ¿Y cuáles son esas obras? Las obras promovidas por este mundo tienden a contradecir la ley moral, los 10 mandamientos. Esas son las obras de este mundo. Esas son las obras de las tinieblas. El mundo siempre querrá contradecir la ley moral. El verdadero cristiano, mi amado hermano, no puede caer. A eso se refiere santificación. Santificarse es apartarse. ¿De qué? Número 1. De la corriente del mundo que va en contra de la ley moral de Dios. Somos devotos a su ley. Por eso el mundo nos odia. ¿Sí ven lo que dice acá? Porque el cristiano tiene la ley moral en su corazón clara y la vive y la ama, consecuencia de haber nacido de nuevo. En cambio, el mundo va en contra de la ley moral. ¿Cómo así que no hurtarás? ¿Cómo así que no matarás? Dice el mundo. No, hay que abortar. ¿Qué comunidad? Dice el doctor César Vidal, el historiador y periodista, que los únicos que estamos en contra del aborto somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo se vuelve un problema a la corriente de este mundo, porque somos los que protestamos. ¿Por qué protestamos? Porque somos devotos a su palabra, a su ley. Somos santos. ¿Y santos qué sí? Vea, santificados en tu palabra. Si ve que nosotros nos apartamos a vivir escrituralmente. 2. El santificado, el cristiano, el tercer grupo, el de discípulos, es devoto a Cristo por quien es Cristo. Esto es importante. El verdadero discípulo no solo es devoto a su ley moral, a la escritura, sino que es devoto a Cristo por quien es Cristo. ¿Por qué, Mauricio? ¿Cómo así? Ser santo es no permitir la influencia de las multitudes del primer grupo. ¿Cómo veían las multitudes que cambiaron sus expectativas? ¿Cómo veían a Cristo? Como un libertador político, como un dador de prosperidad económica. Punto número 2 de la aplicación personal. El verdadero discípulo es devoto a Cristo por quien es Cristo, no por cómo lo ve el mundo. El verdadero cristiano entiende, mi amado hermano, entiende, y sus expectativas son bíblicas, no diferentes a la escritura ante su Mesías Salvador. Es decir, este primer grupo, recuerde que reinterpretó la escritura, ¿cierto? Ellos reinterpretaron la figura de Zacarías 13:1, pero el verdadero creyente, el discípulo, es devoto a Cristo no por como el mundo lo quiere relativizar, sino como la palabra de Dios lo muestra, lo evidencia.
El primer grupo era un grupo materialista, humanista, terrenal, y cambió sus expectativas y dijo, no, entonces como Dios no me va a dar dinero, pues me voy. El verdadero cristiano es devoto a Cristo por quien es Cristo. Entiende que no es dinero, no se trata de prosperidad económica, se trata de que yo soy un pecador. El genuino discípulo es capacitado por Dios para entender que Cristo no vino a traer dinero ni manantial abierto de dinero, sino perdón de pecados. El genuino discípulo es capacitado para arrepentirse día a día de su pecado y seguir a Cristo, no por un beneficio terrenal, sino por amor. Entonces note esto, dentro de nuestra aplicación personal, vemos que el verdadero creyente es devoto a la palabra, a la ley moral, así el mundo vaya en contravía. 2, es devoto a Cristo por quien es Cristo, no por cómo el mundo lo presenta, no como el falso profeta lo presenta. Él entiende quién es Cristo. Él aprende a vivir en lo mucho o en lo poco, eso lo pone en segundo aspecto, porque comprende que Cristo es su Salvador, el cual invita al arrepentimiento por el pecado diariamente. Y número 3, el verdadero discípulo se santifica, es santo, porque es devoto a la aprobación de Dios y no la de los hombres. ¿Se acuerdan del segundo grupo? ¿Devotos a qué? A la aprobación humana. El verdadero cristiano no cabe en ese grupo. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo tiene una devoción, sí, pero una devoción a la aprobación de Dios antes que la de los hombres. Es contraria al versículo 42 y 43. Ser santo es no permitir, escuche esto, mi hermano, la influencia del segundo grupo, del grupo del verso 42 al 43. Es decir, una devoción por la aprobación al hombre. ¿Por qué este grupo no siguió a Cristo? Ya lo enseñamos. Porque amaba más al mundo y amaba más la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. El verdadero creyente ha sido capacitado, mi amado hermano. El verdadero creyente ha sido capacitado por Dios para desear la aprobación de Dios antes que la de los hombres. Es devoto a la aprobación de Dios, no le importa el que dirán, no le importa si se tiene que despojar de su condición de fariseo. Pensemos en la actualidad. ¿Cuántas personas que están en sectas en el día de hoy? Sectas disfrazadas de iglesia cristiana, no vamos a dar nombres, pero hay sectas, lo dice la Biblia, que parecen iglesia, son cizaña, parecen trigo, pero son cizaña. Y hay muchas personas, como el grupo 1, ¿se acuerdan? De cambio de expectativas, enamoradas de esa secta. ¿Por qué? Porque en esa secta les venden a Jesús como un proveedor económico. Y eso es lo que quieren escuchar. El otro grupo entiende que Jesús es el Salvador. Ellos entienden. Y hay gente así hoy, en ese contexto, pero con todo ello dicen, no, pero yo no me voy de mi congregación, porque es que aquí yo trabajo. Porque es que aquí tengo negocios. Porque es que son 20 años, Mauricio, de estar en esta secta y entonces, no, yo prefiero la aprobación de los hombres. Es que aquí crecieron mis hijos. Es que aquí está mi vida. Eso le está pasando. Saben, entienden en alguna medida que está mal, pero su amor por el hombre es más fuerte que su amor por Cristo. No han nacido de nuevo. Eso refleja que no hay un nacer de nuevo. Piensa en el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo, mi amado hermano, era fariseo de fariseos? ¿Qué hizo Pablo? Cuando Cristo en su palabra por gracia se le revela, Pablo no se aferró por ser fariseo, por ser romano, por ser privilegiado miembro del Sanedrín, no se aferró a ello. Lo tuvo por basura, ¿cierto? El verdadero discípulo imita a Pablo, porque Pablo imita a Cristo.
Es decir, por más de que yo vaya a perder mi empleo, piensa en Martín Lutero. Yo tengo mi buen trabajo. Piensa en Lutero, profesor universitario. Aquí me dan de comer. Además hay abundancia porque el clero en esa época era bastante, bueno, ¿cómo decirlo acá? Respetuosamente hablando, bastante corrupto. Amadores del dinero. Martín Lutero dice, tengo dos opciones, igual que Pablo. O soy devoto a la aprobación del magisterio, o amo a Cristo. Pablo dice, ¿a quién agradaré? ¿A Dios o a los hombres? El verdadero creyente, mi amado hermano, es que ¿qué dirán mis hijos? Es que ¿qué dirá mi esposo, mi hermano? ¿Qué dirá mi familia, mi papá, mi mamá? El verdadero creyente tiene una devoción a la aprobación de Dios antes que la de los hombres. ¿Por qué no volviste a la iglesia? No, porque es que a mi esposo no le gusta. Eso me dijo una persona, una mujer. Uy, este ejemplo, no voy a decir nombres, mis hermanos, pero me llega a la mente. El esposo fue del primer grupo. Nunca entendió y siempre quiso ver en Cristo a un dador de economía. Como no lo encontró, no quiso regresar a la iglesia local. La esposa, la hermana, sí entendía quién era Cristo, pero era devota a la aprobación de su esposo. Mis amadas hermanas, si tu esposo no quiere venir a la iglesia, yo te digo algo con mucho amor. Primero Cristo antes que los hombres. Y aquel que pone el criterio de su esposo o esposa por encima del criterio de Cristo, está categorizado en el grupo 2, devotos a la aprobación humana. El verdadero creyente, yo te amo mucho, mi amor, con todo lo que le digo a Lorena aquí, ejemplo, con todo lo que te puedo amar, pero primero Cristo. Y a la iglesia no dejo de ir, porque la Biblia lo dice. El verdadero creyente, mis hermanos, es nuestra aplicación personal extraída de este pasaje. Es devoto a su ley, a su palabra, resiste santamente, vive y se desvive por la ley moral de Dios, por los 10 mandamientos de la ley moral. El segundo mandato era amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús lo resumió, amar a Dios, primera tabla, y amar al prójimo, segunda tabla. El verdadero creyente se desvive. Mis hermanos, si hay que salir a marchar, sale a marchar. ¿El verdadero creyente está en una marcha contra el aborto? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? O mejor, ¿por qué sí? Yo no estoy invitando a nadie a hacer, simplemente es una deducción aquí. El verdadero creyente se manifiesta contra lo que la ley moral prohíbe. ¿Cierto? Es devoto a su ley. Es devoto a su ley y estoy dispuesto a hacerlo. El verdadero creyente es devoto a Cristo por quien es Cristo. Es decir, ¿qué sería lo contrario? ¿Denuncia o está indispuesto con quienes son devotos a Cristo? Al Cristo que se construyeron en su cabeza. Y 3, el verdadero creyente, el discípulo, por gracia llamado de muerte a vida, es devoto a la aprobación de Dios antes que la aprobación humana. El genuino discípulo es capacitado por Dios para amar más la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que la gloria de los hombres. Conclusión final. Vamos a terminar. ¿Cuál es la conclusión final, mis amados hermanos? La frase inicial. Mark Twain, el periodista, humorista, profesor, escritor de literatura infantil. Mire lo que dice. Conclusión. Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Nosotros los verdaderos cristianos a veces puede que el mundo nos quiera influir en alguna medida.
Pero cuando usted se sienta en esa condición, mi amado hermano, pare, porque el verdadero creyente no se deja llevar por la corriente del mundo. Pare, como dice Mark Twain, haga una pausa, reflexione, resista santamente, ame la ley, sea devoto de la ley moral, sea devoto de Cristo por quien Él es. Y esto es muy importante, mis hermanos. Yo no puedo normalizarle la falsa cristiandad a las personas. Si yo tengo un amigo que él cree que es cristiano y yo identifico que él ve a Cristo como un Mesías proveedor, Mauricio, es que estoy pactando y que le saca el comentario, él lo dice así, es que hice un pacto, Mauricio, para que Dios me diera. El verdadero cristiano dice, no, mira, espera un momento, con todo respeto quiero que pienses en lo siguiente, y saca la Biblia y le predica el evangelio. O el comentario, no, Mauricio, es que me profetizaron en mi iglesia esta mañana que, espera un momentico, ven, pero ¿tú qué piensas de Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4? El verdadero creyente es devoto, no solo a la ley, sino a Cristo por quien es Cristo, y ayuda, reconviene a los de la multitud número 1 que tienen una equivocada expectativa de Cristo. Es que ya me cansé que mi familia esté, entonces ya lo dejo así, no digo nada. Bueno, mi hermano, que Dios nos ayude, ¿no? Tampoco es como ser la gotera ahí, pero tampoco es quedarme callado y entonces los veo de camino al trampolín, al abismo, y yo, sí, ya eres cristiano, sí, ya, como que, no, arrepiéntanse, el reino de Dios ha llegado, vengan a la luz, quien es Cristo. Y 3, el verdadero devoto, el cristiano es devoto, el verdadero creyente es devoto a la aprobación de Dios. Y si estoy en política, la política no tiene nada malo, la politiquería sí. Y si estoy en política, si soy profesor, si soy médico, si soy abogado, si soy deportista, y en mi contexto hay una devoción por los hombres, yo digo, no, perdón, no me importa el que dirán. Esto está mal y yo prefiero ponerme en pie y decir, no, yo quiero que Dios me apruebe, no los hombres. Aún si es mi familia. Si el mundo nos quiere llevar, mis amados hermanos, nos quiere influenciar, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Acuérdese lo que dice Juan 17:15. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Que el Señor nos guarde del mal, no nos quita, nos guarda del mal, nos santifica en su palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, a los que están aquí con nosotros. Nos despedimos. A los demás quiero invitarlos a que nos pongamos en pie.